Otra de las características de los bienes públicos puros es que es inaplicable el principio de exclusión del mercado. Eh, Generalmente en los bienes privados el precio es lo que determina o zanja esta cuestión de quién va a gozar del beneficio. El que puede pagarlo o el que está dispuesto a pagarlo, lo paga y se apropia de ese bien. Decíamos que en los bienes públicos eso no sucede porque el que ofrece el bien, el productor de ese bien, no puede excluir o dejar fuera del uso a aquella persona que decide no pagar, como sucede con el tema del alumbrado público o la defensa nacional. ¿Sí? Por ejemplo, lo que es defensa nacional, el ejército tiene que defender todas las fronteras, no puede dejar un espacio porque en cierta parte no se pagó el derecho a defensa nacional. Por lo tanto, empieza este problema de estoy produciendo un bien que el consumidor no me paga por su uso y por lo tanto lleva a la insolvencia por parte de una empresa privada. Acá lo que se vuelve difícil es que el ciudadano voluntariamente decida contribuir a la financiación del bien. Se conoce también con el nombre del polizón o el viajero gratuito, es decir, alguien que va colado en el servicio que está solventando el resto de la sociedad. Por lo tanto, acá el Estado tiene una ventaja, esta cuestión de la coercitividad de sus decisiones para obligar a los contribuyentes a que paguen y de esa manera hacerse los recursos que necesita para poder brindar ese servicio. Y una cuestión un poco técnica, pero que también es importante, es que una de las condiciones de competencia perfecta para la economía es que una empresa debe ofrecer sus bienes hasta el punto donde el precio iguala su coste marginal. Es decir, a medida que el precio sea mayor al costo que le supone a esa empresa producir una unidad más, debe seguir aumentando su producción. Una vez que se igualan precio y costo marginal, hasta ahí debe ofrecer sus bienes la empresa privada. Sucede que en este punto o en este tipo de bienes, el costo marginal de añadir otro usuario es cero. ¿Sí? Por ejemplo, el alumbrado público. Si decíamos que el alumbrado público no se agota por la cantidad de personas que lo disfruten, podemos seguir aumentando la cantidad de gente que lo disfruta de este servicio y ello no supone un incremento del costo para la empresa. Por lo tanto, esta condición de precio igual a costo marginal no se cumple y es un punto de ineficiencia para la empresa privada. Y la tercera característica de los bienes públicos puros es que ofrecen beneficios indivisibles. ¿A qué se refiere? A que en este tipo de bienes no se puede hacer un contrato de propiedad que permita individualizar el bien y otorgarle su tenencia a una persona concreta. Por lo tanto, es parte también de los dos puntos anteriores que decíamos, no se permite de esta manera excluir el bien o separarlo para que pueda tener su titularidad una sola persona. Para que sea un bien público puro se tienen que dar estas tres características que decíamos de manera simultánea para que eso se cumpla, pero también puede suceder que alguna de esas características no se cumpla, por lo tanto estamos en presencia de un bien privado o un bien público impuro. Entonces, en estos tres casos que veíamos, sucede que el funcionamiento del mercado no permite suministrar los bienes públicos o en caso de hacerlo lo haría en cantidades insuficientes. Por eso justifica el accionar del Estado para proveer este tipo de bienes. Luego tenemos los bienes mixtos, que son bienes que satisfacen los criterios para que sea un bien privado, es decir, el consumo es no conjunto
rige el principio de exclusión y también de individualización del bien, pero tienen una característica especial, que es que sus beneficios o los costos privados que generan son diferentes de los costos o beneficios que reportan para el resto de la sociedad. Por ejemplo, o esto sucede por lo que se llaman las externalidades o la presencia de externalidades en lo que es asignación de los recursos que surgen de la libre oferta y demanda por parte de los actores económicos. ¿Cuándo se produce una externalidad? Cuando las acciones que lleva a cabo un agente económico repercuten de manera positiva o negativa sobre las decisiones de otra unidad productiva y esto no se refleja en los precios de mercado. Puntualmente podríamos hacer una distinción de las externalidades, se les llama pecuniarias, cuando la externalidad sí afecta un precio de mercado. Por ejemplo, si el Estado construye una ruta en una zona y debido a la mayor demanda de mano de obra de personas de la construcción, una desarrolladora inmobiliaria ahora tiene que enfrentar o pagar salarios más altos para poder conseguir obreros, ahí esa empresa está sufriendo una externalidad negativa, pero está reflejada en un precio de mercado. Por otro lado, también esa nueva ruta podría abaratar los costos de traslado, por ejemplo, de la producción agropecuaria. Por lo tanto, el productor agropecuario enfrenta una externalidad positiva que también está reflejada en un menor costo. Ahora, también existen las externalidades tecnológicas, que en este caso es donde no existen los mecanismos de compensación, los mecanismos de mercado para compensar. Y termina afectando obviamente las decisiones de consumo y producción, como puede ser el proceso productivo de una empresa que contamina, que va a estar produciendo más allá de lo que la sociedad desearía que produzca, o en el caso de la educación, porque tener una sociedad educada, tener personas educadas, genera un mejor o mayor contexto para la creación de negocios o generación de negocios y de actividad económica, y eso no es algo que, o también reduce la tasa de delitos, y eso es algo que no se refleja en la decisión que tiene la persona a la hora de capacitarse o mandar sus hijos al colegio. Entonces, decíamos que la persona no sufre todos los costos por su actividad o tampoco se reflejan todos los beneficios que no son solamente para esa persona, sino que ayuda a que el resto también se beneficie. La intervención del Estado precisamente permite corregir esa situación, ya sea en el caso de la empresa que está contaminando, puede ser para que deje de contaminar o para que remedie su proceso productivo para que ya no contamine. Por ejemplo, si lo vemos en términos de una ecuación, ustedes lo ven ahí, dice que el precio del bien de la empresa es igual a su costo marginal, ¿sí? Le decíamos esta relación que se debe dar a nivel microeconómico, pero que es menor al costo marginal para el resto de la sociedad. Como nadie le está cobrando por la contaminación que genera, esa empresa produce hasta que, digamos, el precio que le pagan por su producto iguala a su costo de producirlo. Sin embargo, su proceso productivo está generando contaminación, por lo tanto el costo, su costo privado, es diferente del costo para el resto de la sociedad. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado? Ponerle un impuesto por cada unidad que produzca, o también obligarlo a que con una normativa ambiental tenga que remediar su proceso productivo para que sea ambientalmente amigable y tal vez le sea más costoso. Entonces, esto va a hacer que
Si antes producía en el punto QM-PM, ahora la curva de oferta que ustedes ven en pantalla se va a desplazar hacia la izquierda porque va a tener mayores costos, ya sea por el impuesto o por un proceso productivo más limpio. Entonces se reduce la cantidad ofertada por parte de esta empresa a un nuevo punto, es decir, que desaparece ese exceso de oferta porque ahora sí se ha igualado el precio y el costo marginal privado y el costo marginal social. Luego tenemos los bienes preferentes, que también cumplen características de bienes privados. Lo que acá busca el Estado es modificar las preferencias de los consumidores. En este punto se considera que, o el Estado considera que las personas no siempre actuamos en nuestro propio beneficio, entonces hay como un criterio de proteger a esa persona, a ese ciudadano, por eso se le llama paternalismo estatal, que esta falta de cuidado que puede tener la persona se debe a un desconocimiento de la situación, irracionalidad, es decir, no está midiendo bien el riesgo-beneficio de lo que está haciendo, o también porque no lo está teniendo en cuenta. Por ejemplo, el cinturón de seguridad. Una persona puede decir, bueno, si yo choco y me lastimo, es problema mío, no tengo por qué usar el cinturón de seguridad. Sin embargo, esa persona cuando se accidente va a ir a parar al hospital y en el hospital va a ir al hospital público y los enfermeros van a tener que atenderlo a él por la gravedad antes que atender a otra persona y además por la gravedad del cuadro van a tener que aplicar muchos insumos, va a necesitar internación en una cama de hospital, es decir, le va a generar al resto de la sociedad un gran costo porque no tuvo el cuidado necesario respecto a la normativa de usar el cinturón de seguridad. ¿Cuál es la diferencia con los bienes mixtos? Porque es una pequeña diferencia que hay que tenerla presente. Que en este caso las consecuencias o el accionar del Estado lo que busca es modificar conductas que afectan al propio consumidor, mientras que en los bienes mixtos las conductas impactaban sobre otros individuos generándole mayores costos o beneficios. Otro de los justificativos de por qué la intervención del Estado es necesaria en los bienes preferentes es porque algunos bienes se considera que abarcan necesidades esenciales de los individuos, que son las nuevas demandas, como puede ser el acceso a la vivienda. Entonces, decimos que la acción del Estado puede ser a través de una actividad presupuestaria, es decir, a través de un impuesto o una subvención que incentive o desincentive una actividad económica para igualar el costo marginal social respecto al costo marginal privado, a través de normas de cumplimiento obligatorio, como puede ser usar el casco en la moto, el cinturón de seguridad en el auto, o también con programas de difusión y concientización, como puede ser la campaña de vacunación para los menores de tal edad, o también para prevenir el dengue, por ejemplo, o lo que está sucediendo ahora con el tema de la cuarentena respecto al coronavirus, porque algunas personas no están midiendo el riesgo que implica su circulación para ciertos grupos poblacionales. Lo que sí se discute es que la decisión de brindar o no el bien y la cantidad surja de un proceso político y no por una decisión del gobernante de turno respecto a querer capitalizarlo en términos políticos, es decir, que sea la sociedad la que decida si se va a proveer ese bien y en qué cantidad.